Dios Santo, al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, al que fue inmolado en esa cruz del Calvario. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Gracias, oh Señor, porque de ese amor derramado en la cruz del Calvario nos ha alcanzado a nosotros, Señor, y de ese mismo amor, Señor, es con el que nosotros te amamos, Señor Jesús. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has sido misericordioso, tú has sido compasivo, Señor. La obra que tú has hecho sobre cada uno de aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo es una obra grande, es una obra perfecta, es una obra preciosa. Es una obra que tú concluiste ahí en la cruz del Calvario y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el envío de tu Santo Espíritu, con ese reino que está dejado en medio de nosotros, para que todos aquellos que hemos creído vivamos en ese reino, disfrutemos de ese reino, veamos las proezas y las maravillas que hace nuestro Señor Jesucristo. Eres precioso, Señor Jesús, eres maravilloso, eres grande, Señor, te amamos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por esa sangre preciosa que tú has derramado en la cruz del Calvario, porque solo la sangre preciosa del Cordero de Dios es la que nos limpia, es la que nos hace aceptos delante de Dios Padre. Es la sangre, el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario para comprarnos para nuestro Padre. Es solo a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nosotros sí que podemos entrar hasta el trono de la gracia de Dios Padre. Oh, gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tú nos salvaste, tú nos redimiste, tú nos perdonaste, tú estás haciendo todo nuevo en cada uno de nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú compraste en la cruz del Calvario. Somos tremendamente dichosos. Somos bienaventurados, oh Dios, el haber estado contigo, el haberte encontrado, el haber sido llamados hijos de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo. Pedimos tu dulce presencia, Señor. Pedimos que tú tomes todo el control. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hable a cada uno de nuestros corazones. Pedimos que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestro entendimiento. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor Dios Todopoderoso, quien nos haga entender esta palabra que tenemos el día de hoy, que la podamos recibir en nuestro corazón, que la podamos creer, que la podamos comer, que la podamos vivir y disfrutar, Señor, para poder experimentar esa vida nueva que tú has prometido a través de tu palabra, Señor. Toma todo el control, Señor. Unge tu palabra, Señor. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el cual tú puedas hablar a cada vida, Señor. Y que tu palabra, Señor, venga a ser, Señor, lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Que nos venga a limpiar, Señor. Dios Todopoderoso, todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Si me puede ahí acompañar en el Salmo número 1, en los primeros 3 versículos. Dice el Salmo número 1, versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Damos gracias a Dios por esta palabra, Señor, porque hay bendición cuando nosotros conocemos tu palabra. Hay bendición cuando nosotros la creemos y la ponemos por obra, Señor. Dice tu palabra que seremos prosperados, seremos bendecidos en todo, Señor. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Amada iglesia, Precioso. qué bendición estar Sí, nuevamente conectados a través de esta plataforma. A Dios Sí, le Señor. damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Aleluya. Y a ustedes les agradecemos el que nos permitan entrar a sus hogares y que juntos podamos ser bendecidos con la Aleluya. palabra del Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amados, como iniciamos hace 2 jueves a estudiar el libro de los Efesios, hoy vamos a estar estudiando siempre en el capítulo 1 del verso 3 al 6, y ahí vamos a ver la obra de Dios. Así que si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de los Efesios, vamos a leer del verso 3 al 6. Primero vamos a leer en versión Reina Valera y después en traducción lenguaje actual. Así que la palabra del Señor dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero veamos cómo nos dice en lenguaje actual, siempre estos mismos versos, dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Gloria a Dios. Vemos que en esta porción de la palabra del Señor nos está enseñando que es en Cristo donde podemos hallar toda bendición espiritual y únicamente en Él. Sabemos que hay muchas bendiciones materiales que se pueden disfrutar en nuestra vida, pero lo que sí debemos de tener claro es que no hay bendición espiritual fuera de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
y nos dice que Dios da toda bendición espiritual a los que están en Cristo. Y entonces vemos que el que está en Cristo tiene todo lo que Dios quiere darnos a través de sus bendiciones espirituales. Y creo que si empezamos a estar tomando muy en cuenta lo que estos pasajes nos dicen, debiéramos de saber que si existe una persona que debe de estar agradecida todos los días por las misericordias de Dios, esa persona son los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y por eso en el libro de Hebreos capítulo 13 y verso 15 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, debemos de adorar, alabarle por quien es Dios y por lo que Él hace por nosotros. Pero hay una palabra ahí que es importante y dice que la ofrezcamos siempre. O sea, y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué siempre? Porque Dios derrama sus misericordias siempre a sus hijos. Él la derrama todos los días su bendición sobre nosotros y hace bien a todos. Y por eso nuestro deber es dar gracias a Dios por sus múltiples bendiciones. Pero muchas veces nos centramos en que vamos a dar gracias muchas veces solo por las bendiciones materiales, y por ahí es donde nosotros muchas veces nos enfocamos y empezamos solo a dar gracias por nuestra comida, por el techo donde vivimos, por la familia, el trabajo, la salud, etcétera. Es decir, por cada una de las bendiciones materiales que hemos recibido, ahí nos concentramos a darle gracias a Dios. Y por eso muchas veces cuando sentimos que no hemos recibido algo del Señor, entonces ya no le damos gracias. ¿Por qué? Porque nos concentramos en solo darle gracias por lo material. Pero no estoy diciendo que uno no debe de darle gracias al Señor por todo lo que uno recibe. Lo que estoy diciendo es que muchas veces por concentrarnos solo en las bendiciones materiales es donde si no recibimos algo ya no estamos agradeciéndole al Señor. Pero vimos que en Efesios el Señor dice que le debemos de dar gracias siempre. O sea, siempre debemos de estar alabándole, siempre debemos estar glorificando su santo nombre, siempre debemos estar agradecidos con el Señor. Y por eso adicional a todas las bendiciones que podamos recibir materialmente, hay otras bendiciones que sobrepasan a estas bendiciones materiales, y esas bendiciones que Dios nos otorga
y que tiene y debiera de tener mayor peso sobre las otras bendiciones, esas son las bendiciones espirituales. Pero como decíamos, pocas veces las vemos como bendiciones superiores en nuestra vida. ¿Por qué? Por lo que decíamos, que las bendiciones materiales les ponemos como quien dice un mayor, una mayor, creemos que tienen mayor valor las bendiciones materiales que las bendiciones espirituales. Por eso decíamos que muchas veces cuando hemos estado pidiendo alguna bendición material, pero esta no nos llega, entonces ahí es donde empezamos a dejar de darle gracias al Señor. Y por eso acá en esta porción de la palabra, lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está diciendo, es que hay bendiciones a las que nosotros debiéramos de colocarle mayor valor. Y esas son las bendiciones espirituales. Y por eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en estos 4 versículos que leímos. Y vemos que cómo Pablo inicia esta carta. Veímos en el jueves anterior cómo un saludo tenía tanto contenido, cómo un saludo tenía tanta sustancia, pero después del saludo que hace Pablo a los efesios, vemos inmediatamente que él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo Pablo se dirige adorando al Padre, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué es esa adoración al Padre? Y debemos de recordar que es el Padre el autor y diseñador de nuestra salvación, y eso lo podemos ver desde el Génesis. Y Pablo nos dice que nosotros debemos adorarle, y por eso nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Pablo bendice a Dios, pero de una vez está diciendo por qué le está bendiciendo. O sea, porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, lo que debemos de recordar, lo que debemos de tener en mente es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y por eso es que el apóstol Pablo empieza adorando a Dios el Padre al reconocer que Él nos ha bendecido rica y abundantemente. Y por eso es que Pablo nos enseña que la iglesia, nosotros, si algo debemos hacer es adorar a Dios y reconocer que Él nos bendice. Amén. Pero vemos cómo es importante y por qué Pablo nos llama y nos lleva a que debemos de bendecir a Dios el Padre, pero nos lleva
a que tengamos a que reconozcamos y que le agradezcamos por esas bendiciones, pero por esas, no por las bendiciones materiales que Dios nos ha dado, sino por las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y por eso era que decíamos que es importante que nosotros reconozcamos que son fundamentales o deben de ser fundamentales para nuestra vida el reconocer todas las bendiciones espirituales que nosotros recibimos. Amén. Pero como decimos, el problema está que nosotros reconocemos más las bendiciones materiales, y está bien que nosotros agradezcamos por las bendiciones que recibimos de Dios, pero decíamos que el problema surge porque le hemos puesto tanta importancia y relevancia que si no recibimos algo, sentimos que Dios nos está fallando, que Dios no está cumpliendo, o que uno pide y que Dios no le da. Y ese es el problema que tenemos por estar dándole mucho más valor a las bendiciones materiales que a las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Y por eso hay que resaltar esas bendiciones que el Señor nos ha dado, esas bendiciones espirituales, y vemos en el verso 4, nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, vemos que lo que el Señor nos está diciendo, que debemos de dar gracias por esas bendiciones espirituales y por sobre todo, por nuestra elección eterna, por esa bendición de la vida eterna que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Y por eso es que nosotros, si algo debemos de hacer, es dar gracias por todas las bendiciones espirituales que recibimos. Y por eso decíamos que muchas veces es para nosotros es más normal dar gracias por nuestra salud, por la familia, por el trabajo, por los hijos, por la mano de Dios en nuestra vida, por las libertades que gozamos, pero normalmente dejamos de mencionar las bendiciones espirituales. Y es más, generalmente no damos gracias por la salvación, por el perdón de pecados, por la santificación, por la adopción de ser hijos de Dios, por la morada del Espíritu Santo en nosotros, por los dones espirituales que Dios nos ha dado para servir a los demás. Y como decimos, es bueno y necesario que nosotros tengamos trabajo, que gocemos de buena salud, que tengamos una familia integrada, una familia bendecida, porque esas son bendiciones importantes, pero lo que sí debemos de tener muy en cuenta, que sobre ellas están las bendiciones espirituales, y que esas debemos nosotros de darle un mayor valor.
y que esté en nuestra mente para que también nosotros estemos agradecidos con el Señor por todas esas bendiciones espirituales que Él nos ha, que como dice su palabra, Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él las ganó. Pero abramos nuestra Biblia en Salmos 103 y vamos a leer del verso 1 al 5 y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vemos cómo David da gracias a Dios por sus múltiples bendiciones. Y al leer esto, uno ve que no es raro que Dios diga que David es conforme a su corazón, porque vemos cómo David en este salmo, lo primero que menciona y reconoce es: Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, vemos que para el rey David, el primer lugar en la lista de bendiciones es el perdón de Dios. Y por eso es que, hermanos, debemos nosotros estar agradecidos porque el Señor nos dio la posibilidad de que podamos ser salvos a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y eso sabemos que es una bendición, es algo tan tremendo para nuestra vida que nosotros, si algo debemos de tener, es ser agradecidos con Dios por esa salvación que Él nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo se muestra el amor y la misericordia de Dios hacia sus hijos, hacia su creación, y por eso hemos visto en otras de las prédicas cuán grande es el amor de Dios, que entregó y dio a su único hijo para que viniera y que entregara su vida en la cruz del Calvario. Pero el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, que todos volvamos al arrepentimiento. O sea, vemos cuán importante es para Dios nuestra salvación, y como decimos, nosotros nos preocupamos más si recibimos una bendición espiritual, más que estar agradecidos con Dios por esa bendición tan grande como es nuestra salvación. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Y por eso nos dice también en el verso 6 de ahí de Efesios, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y decíamos cómo Dios preparó esa bendición de la salvación, y por eso nosotros debemos de alabar
por eso dice, la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, darle esa alabanza a su gloria por ese regalo de la salvación que Él nos ha dado. Y por eso Pablo nos llama a que nosotros debemos de dar gracias por las bendiciones espirituales, por sobre todo, por nuestra salvación eterna. Por eso es que Dios nos ha, dice, bendecido con toda bendición espiritual, y sabemos que no hay favor de Dios que Él no nos haya otorgado o no nos otorgará en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros debemos de dar gracias, debemos de ser agradecidos con Dios. Y por eso Pablo, si algo desea para que nosotros lo tengamos en mente, que lo tengamos en cada momento de nuestra vida, el que seamos agradecidos por todas esas bendiciones que recibimos de Dios. Él nos llama a que tomemos esa actitud de ser agradecidos por todas esas bendiciones espirituales que están fundamentalmente esa bendición de nuestra salvación. Y muchas veces no pensamos en la cuán importante, pero sabemos que la elección eterna es el primer acto de misericordia que Dios nos otorga. Amén. Y qué acto de misericordia y de amor que lo expresó a través de su único Hijo. Pero sabemos por qué esa elección eterna es la más importante, porque es esa bendición o es la fuente de todas las demás bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque decíamos que, y dice en estos primeros versos que leímos, que toda bendición espiritual la vamos a encontrar solo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si nosotros no somos hijos de Dios, si nosotros no somos salvos, no podemos recibir las otras bendiciones espirituales, y por eso es la fuente de las demás bendiciones espirituales, es nuestra salvación. Nuestra salvación es la bendición con la que inicia todas las demás bendiciones espirituales que el Señor, dice, tiene preparadas desde la fundación del mundo. Y vemos que David reconocía la importancia de darle gracias a Dios por que Él le perdonaba sus pecados, porque Él perdonaba las iniquidades. Y Pablo nos está enseñando y nos está recalcando de que nosotros tengamos muy en cuenta esas bendiciones espirituales. Pero como decíamos, empezamos por la bendición que tenemos a través de la salvación. Amén. A través de la vida eterna. Amén. Ahí es donde inicia todas las demás
bendiciones espirituales que podamos recibir. Porque como dice, y volvamos a leer Efesios 1 del 3 al 6, ya con esta explicación que Pablo nos ha dado, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Pero acá nos debemos entonces preguntar cuán agradecidos estamos de sus bendiciones espirituales. ¿Cuáles las valoramos más que las bendiciones materiales? Hemos, como dicen, dimensionado lo que es la vida eterna. Hemos y como nos dice que Dios nos escogió para ser rico en bendiciones espirituales. Amén. Pero nosotros muchas veces lo que queremos es estar más bendecidos en las cosas materiales y no buscamos esas bendiciones No vemos espirituales. todo lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Correcto, y por eso incluso en la misma palabra del Señor, Él dice: yo quiero que tú prosperes, pero como prospera tu alma. Así es. ¿Verdad? O sea, el Señor ahí nos dice: miren, si yo les puedo dar esas bendiciones materiales, pero yo deseo que ustedes tengan más esas bendiciones espirituales. Y como decimos, son bendiciones, como decía nuestra pastora, bendiciones que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Con su sangre, con amén. Su muerte. Para amén. nosotros. Amén. Y por eso el Señor a través de Pablo nos está enseñando que esas bendiciones solo las podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para Así eso, es. como decimos, debemos iniciar con nuestra salvación. Debemos iniciar con reconocer ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que ahí Él pagó el precio de nuestra salvación. Así es. Y ahí es donde Él ganó todas esas bendiciones espirituales que nosotros podemos recibir. Amén. Y que muchas veces, por estar pensando solo en las bendiciones materiales, dejamos de agradecer las bendiciones espirituales, y más, muchas veces no gozamos las bendiciones espirituales que Dios nos está dando. Así es, O sea, amén. Y por eso debemos de cada uno preguntarnos cuál de las dos bendiciones son más importantes, o a cuál de las dos bendiciones nosotros le dedicamos más agradecimiento hacia Dios.
y es cómo es tan importante o cómo podemos nosotros agradecer el que Dios nos haya elegido. O sea, cómo es que Dios nos hace y quiere que nosotros seamos hijos de Él. Y Él es el que nos da esa fe salvadora y el arrepentimiento para nuestra vida. Y algo que estamos viendo los días sábados, el ser libres. Si algo quiere y el Señor desea es que nosotros seamos libres, libres de cualquier atadura. Y por eso es que es importante que nosotros estemos los días sábados en nuestro sábado de café, estar estudiando ese tema de libres, porque Dios, esa es una de las bendiciones espirituales, que nosotros seamos totalmente libres, libres de cualquier atadura, y estar agradecidos con Dios, que Él nos escogió a nosotros y no escogió a otros. Por eso es que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, y por eso es que Pablo nos está enseñando, porque muchas veces nosotros, como hemos dicho, dejamos de ser agradecidos por esas bendiciones y nos concentramos y queremos agradecer solo las bendiciones materiales que recibimos. Y como decimos, es más, cuando sentimos que no recibimos algo, nos molestamos y dejamos de ser agradecidos. Amén. Ese es el peligro, porque que debemos agradecer por las bendiciones, por lo más, por algo que recibimos del Señor, debemos de ser agradecidos. Claro que debemos ser agradecidos, pero que no se nos olvide que debemos también ser agradecidos por esas bendiciones espirituales que recibimos del Señor. Y por eso es que nosotros, como decimos, por eso fundamental como es nuestra salvación, nosotros debemos estar eternamente agradecidos con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, que ellos fueron los que nos dieron la posibilidad de que nosotros seamos llamados hijos de Dios y que podamos tener la vida eterna. Y por eso es que Pablo nos está haciendo que reflexionemos para que no dejemos de ser agradecidos con Dios por todas esas bendiciones espirituales que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y como decíamos, es que si algo debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y en nuestra tabla de valores, es darle un valor superior a las bendiciones espirituales, y para que pues las bendiciones materiales, estar agradecidos y agradecerles a Dios por cada una de esas bendiciones, pero que esas estén abajo del valor que le demos a esas bendiciones espirituales que recibimos de Dios. Y queremos, y que Pablo nos menciona que debemos
tener en nuestros labios, darle gracias a Dios por todas esas bendiciones espirituales, que sea automático el que nosotros estemos agradeciendo por cada bendición espiritual que nosotros recibimos, porque el Señor dice que las ha preparado y que las recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía nuestra pastora, Él ganó todo eso en la cruz del Calvario para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra. Mire, solo con estos 3 versículos nos deja tanta enseñanza. Saber que la palabra del Señor nos da testimonio que nuestro Señor Jesucristo, Él venía originalmente por su pueblo, Israel. Pero mire qué lindo, como dice ahí en Romanos capítulo 10, 21, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, dice. Pero en Romanos 11:1 dice que Dios no los ha desechado por siempre, sino que los dejó ahí en un tiempo de espera para poder reconciliar al mundo con Dios Padre. A eso se refiere aquí el libro de esta carta de Efesios, que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios porque esa salvación que venía para el pueblo de Israel nos alcanzó también a nosotros. Dice en el 11:11, dice, el Señor dice: yo iré con los que no me conocen para provocarlos a ustedes a celo, dice. Y realmente este es un misterio, que haya sido endurecido el corazón del pueblo de Dios, porque dice el 11:25 que será endurecido hasta que haya entrado la plenitud de todos los gentiles, dice, de los que han de ser salvos. Uno puede ver entonces ahí que es solo por su gracia, es solo por su misericordia que nosotros hemos sido alcanzados de la salvación esa tan grande que el Señor tenía solo para Israel y que en su misericordia a Él le plació alcanzar esa salvación para todos los gentiles. Cuando digo salvación, estoy hablando de vida eterna, estoy hablando de salvarnos de la ira venidera, del día del Señor, salvarnos de la gran tribulación, salvarnos del infierno, del lago de fuego, de la condenación eterna. A eso se refiere la salvación, porque uno muchas veces dice salvación, pero hay personas que no saben ¿y de qué me va a salvar? Entonces, de eso es de lo que Jesucristo vino a hacer a través de su muerte y su resurrección. Pero dice también su palabra en estos versículos que Él para adoptarnos, perdonarnos. Mire, a través de esa relación íntima con Cristo, recibimos los dones del Espíritu Santo. Mire, qué lindo poder disfrutar de esos dones. Esos dones no los tiene el mundo. Dice palabra de ciencia, palabra de conocimiento, de sabiduría, la fe, la profecía, lenguas para ser edificado uno mismo, interpretación de lenguas. Mire, eso no se puede comprar con oro ni con plata.
Eso solo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Cuando nosotros a Él lo recibimos como el Señor de nuestras vidas y empezamos a caminar en esa intimidad con Él, es que nosotros podemos recibir todas esas bendiciones espirituales, todas esas bendiciones, como dice acá, celestiales, que son eternas, amén, son perdurables, no son temporales, dice su palabra, ¿verdad? Qué lindo es poder tener al Espíritu Santo. Pero mire, dice allá en Isaías 53, 4, 5, que a través de la muerte de Jesucristo, nosotros hemos recibido de su paz. ¿Cuál paz? No la paz que ofrece el mundo, no la paz que se tiene cuando no hay problemas, no. Dice que es esa paz que sobrepasa el entendimiento del hombre, que aún en medio de la dificultad, el Señor nos guarda en completa paz. ¿Por qué es necesaria esa paz? Para poder tomar decisiones sabias, prudentes, inteligentes, conforme a la voluntad del Señor. Pero dice también ahí en Isaías 53 que no solamente perdona nuestros pecados, sino que también dice que perdona todas nuestras iniquidades. Hemos compartido sobre esas iniquidades. ¿Qué son esas? Son herencias malditas, son herencias generacionales, son herencias ancestrales que nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, las venimos cargando. Pero Él, en su poder y en su infinita misericordia, viene y a través de su sacrificio Él lo quita, lo borra, lo destruye, lo deshace, lo quita de encima de nuestras vidas y nos hace libres. Amén. Pero mire, también dice sanidad. Amén. Qué precioso. Hay muchas enfermedades donde los médicos declaran a la persona desahuciada. Ya no hay salud, ya no hay sanidad, donde ya el hombre, la medicina llega a un momento, a su fin. Mire qué lindo, el Señor dice su palabra que Él ha venido a traer sanidad. Él ha venido a traer salud sobre cada uno de aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén, qué lindo que hay sanidades que no se pueden pagar con ningún dinero, porque no hay cura. Según la medicina llega a un tope, llega aún hasta aquí, pero el Señor ha prometido sanidad para todos aquellos que hemos creído en su amor, en su misericordia, en su poder. Mire, son tantas las bendiciones que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario, que como decía el pastor, muchas veces por ignorancia no las vemos, no las disfrutamos y mucho menos poder dar gracias al Señor por esas bendiciones espirituales. Qué importante es entonces que a partir de ahora, si usted no había puesto atención en todas esas bendiciones que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario y que Él la heredó, porque dice su palabra también, vamos a ver más adelante, que a través de Jesucristo hemos sido hechos coherederos juntamente con Cristo, para heredar todo lo que es de Cristo para nosotros también. Mire qué lindo. En Cristo Jesús, como dice su palabra, estamos completos. En Cristo Jesús no nos falta nada. No tenemos nada que buscar en el mundo. No tenemos nada que desear, nada que anhelar. Porque cuando Cristo está en nuestras vidas, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos victoria, tenemos una vida abundante, como leíamos ahí en el Salmo número 1. Somos dichosos porque somos prosperados en todo, pero no es por nuestra propia capacidad, sino que es el Señor. Él es el que nos hace prosperar
Él es el que nos hace fructificar. Él es el que nos bendice con las bendiciones de lo alto. Y esas bendiciones, como leímos aquí en Efesios, son celestiales, son eternas, son perdurables. Amén. Qué preciosa esta porción de la palabra. Hay mucho que aprender de estos 3 versículos. Hay mucha enseñanza, pero qué lindo es entonces saber y entender que debemos de estar agradecidos por esa salvación tan grande que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario y lo pagó con su propia vida, lo pagó con su propia sangre, porque nosotros estábamos destinados para la muerte, la condenación eterna, para ir al fuego eterno. Ahí era nuestro destino, pero el Señor en su infinita misericordia nos alcanzó y de eso tenemos que estar agradecidos todos los días de nuestra vida. Y cuanto más la presencia de Él en nuestras vidas, su Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos redarguye, que es el que nos convence, que es el que nos corrige, que es el que nos muestra, nos revela quién es Jesucristo en nuestras vidas. ¿Para qué nos lo revela? Para que lo conozcamos, lo amemos y que estemos agradecidos por el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Damos gloria al Señor, bendecimos su nombre, damos gracias por esta palabra. Incline ahí su rostro, Padre bendito, te damos gracias por esta palabra. Yo sé que hoy has hablado a muchos de nuestros corazones. Posiblemente habían algunos que estaban tristes, que estaban insatisfechos, porque no han alcanzado metas materiales, metas terrenales, porque quizás las cosas no les han salido como han querido, quizás han encontrado obstáculos, tropiezos a proyectos, a metas que se han trazado en lo terrenal. Pero hoy, Señor, a través de esta palabra hemos entendido que nuestra mirada tiene que estar puesta en lo alto, en los cielos, porque de ahí es donde viene nuestra bendición, de ahí es donde viene nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro socorro. Tú eres el que nos bendice y dice tu palabra que la bendición tuya no añade tristeza, dice la palabra tuya, Señor, es vida, es amor, es poder, es libertad, Señor. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se quede obrando en cada uno de nuestros corazones a través de esta palabra, que la podamos meditar, que la podamos entender, recibir en nuestro corazón, comerla, disfrutarla, declararla con nuestra boca a los 4 vientos, confesarla con fe. Oh sí, Señor Dios Todopoderoso, tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque lo que tú compraste en la cruz del Calvario es grande, es maravilloso, es poderoso, Señor. Somos dichosos, Señor, el haberte conocido, el haber tenido ese encuentro maravilloso contigo, el haber, Señor, permitido, Señor, que tú moraras en nuestro corazón y que seas tú quien habite en nuestro ser, para que tú seas nuestro Dios, tú seas nuestro Padre, tú seas nuestro Hacedor, tú seas, mi Dios, el que reine en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Te alabamos, oh Rey, te bendecimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Precioso eres tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amada iglesia, queremos invitarle para nuestras próximas transmisiones. Queremos invitar para este sábado 8 de la mañana a estos hombres valientes. Amén. Tenemos nuestro desayuno virtual este sábado
y el tema el éxito de Noé y el primer confinamiento va a ser de mucha bendición para estos hombres valientes, por lo que desde ya les invitamos y también les animamos para que ustedes inviten a otros hombres para que puedan conectarse a este desayuno virtual este sábado a las 8 de la mañana. También ahí en la invitación está el número de cuenta del banco donde podemos adquirir nuestros números de la rifa que tenemos en medio del desayuno virtual, que siempre hemos estado ya rifando una hermosa Biblia, así que les animamos para que podamos adquirir esos números y que pueda ser de bendición para alguno de las personas que puedan llevarse esa hermosa Biblia que será rifada este sábado. Ahí en la invitación está el ID de la reunión, pero estaremos enviando el día sábado temprano ya la contraseña para que podamos, si alguien va a querer conectarse, que nos avise para que podamos enviarle la contraseña. Así es, Señor. Pero también, hermanos, queremos motivarlos para que a las 11 de la mañana ustedes le den los medios necesarios a los niños para que ellos puedan también conectarse en su Iglequid. Amén. Esta Iglequid ha sido de mucha bendición para los niños. Los hermanos de Iglequid se han estado preparando semana tras semana para poder darle una palabra de bendición, una palabra a los niños para que, como dice la palabra, enseña al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Amén. Así que 11 de la mañana, Iglequid, y que los padres motiven a los niños para que puedan estar conectados a través de esta plataforma Zoom, y ustedes verán qué bendición es que los niños reciban palabra de Dios. Amén. Y también les invitamos para que estemos a las 6:30 en nuestro sábado de café. Como estamos diciendo, seguimos estudiando el tema libres, y va a ser de mucha bendición para nuestras vidas el que podamos estar en nuestro sábado de café. Y el domingo 11 de la mañana también les invitamos a nuestro domingo de poder, este servicio general que estamos estudiando las señales de los últimos tiempos, que también el Señor, no dudamos, va a traer un poderoso mensaje este domingo, porque el Señor va a estar en medio nuestro. Así que, amados, les invitamos para que ustedes puedan enviar el link, puedan enviar retransmitir esta señal para que más personas puedan ser bendecidas con la palabra del Señor, y que el Señor, sabemos, va a hacer la obra en la vida de cada uno de los hermanos y de las personas que puedan y tengan acceso a estas enseñanzas. Así que,
Amados, mientras nos volvemos a conectar, que Dios les bendiga, Amén. les guarde, Sí, les Señor. proteja, les prospere a ustedes, a su familia y a su descendencia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendecimos cada Gloria vida, a damos Dios. gracias por cada uno. Oh, Aleluya. sí, Que Señor. la gracia Declaramos del que la Señor paz de Dios Jesucristo, es la que el amor gobierna de esos Dios, pensamientos, y la ese comunión del corazón, Espíritu Señor. Santo sea Declaramos, con Señor todos Dios ustedes. Todopoderoso, que tú eres su Cristo guardador, Jesús. Señor, que tú eres En su Cristo proveedor, Jesús. su ayudador, En su Cristo pronto Jesús. auxilio, Señor. Declaramos que En tú eres Cristo su Jesús. protector, Señor Dios En Todopoderoso. Cristo Jesús, Te adoramos, oh te Rey, amamos, grande Dios. es tu nombre, Señor, Te oh amamos, precioso, Dios. Te Señor. amamos, Dios. Grande y Santo, maravilloso eres tú, Señor. Tu Aleluya. fidelidad, Señor, es eterna. Tus Aleluya. misericordias, Señor, son nuevas cada día, Señor. Aleluya, aleluya. En el nombre precioso de Cristo.